Mis amados, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8, donde nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estas palabras escritas por la pluma del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, una revelación que el Señor Jesús, por medio de un ángel, le manifestó para que los que son herederos de la salvación conocieran las cosas que van a suceder pronto. Esta escritura fue hecha entre el año 90 y el 96 aproximadamente, después de Cristo. El nombre Apocalipsis significa revelación o quitar el velo. Es precisamente la revelación del Señor Jesús que fue dada al apóstol Juan. Por orden del gobierno romano, Juan es desterrado a la isla de Patmos. Es una pequeña isla cerca de la costa de Grecia, precisamente por predicar la palabra de Dios. Su exilio es parte de un periodo de intensa persecución contra la iglesia y sigue a la proclamación del emperador Domiciano de que él debe ser adorado como un dios. Mientras está en la isla de Patmos, el apóstol Juan recibe esta revelación de Dios en cuanto a Jesucristo. Un ángel le ayuda a Juan a entender esta visión, mientras el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, habla del comienzo del pecado y el triunfo de Satanás. El último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, habla del fin del pecado y de la derrota de Satanás. Hay una promesa especial a todos los que leen, oyen y obedecen este libro, pero también una maldición especial es prometida a quienes agregan o quitan de este libro. El apóstol Juan también escribió el cuarto evangelio y las 3 cartas que llevan su nombre. Este libro, el Apocalipsis, está dirigido a las 7 iglesias del Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía. La revelación abunda en descripciones coloridas de las visiones que proclaman los últimos días antes del retorno de Cristo y el traslado a un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto es una completa revelación de los eventos proféticos que le esperan a cada persona, muerta o viva. Este libro de Apocalipsis hace saber lo que va a venir, la serie de devastaciones en la tierra, la marca de la bestia, el 666. Eso lo encontramos en el capítulo 13, versículo 18. La decisiva batalla del Armagedón, la atadura de Satanás, el reinado del Señor, el juicio del gran trono blanco, la ciudad eterna de Dios. Se cumplen las profecías acerca de Jesús el Cristo y un llamado final al señorío, y se nos asegura que Él pronto regresará. Hay algunas palabras claves que se nombran mucho en este libro, y es revelación. La otra palabra, Jesús el Cristo. Un número que es muy repetido varias veces es el número 7. Y este libro es una completa revelación de la promesa de Jesús el Cristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su gloria, poder y sabiduría, su juicio, su reino y su gracia. El Cordero de Dios, Alfa y Omega. Algunas palabras claves que tiene este maravilloso libro. En Apocalipsis hay varios números que tienen simbolismo notable, pero un número que sobresale a todos es el 7. 7 cartas, 7 sellos, trompetas, 7 señales, 7 plagas, 7 juicios y 7 cosas nuevas. El fin de la vida terrenal es solamente el comienzo de la vida eterna.
Los cristianos pasarán la eternidad con Dios en la Nueva Jerusalén. Los incrédulos pasarán a la eternidad con Satanás en el lago de fuego. Dios desea que todos confíen en su Hijo para obtener esa redención y quieren que lo hagan hoy mismo. En el versículo 1 del capítulo 1, el apóstol Juan nos dice: la revelación de Jesús el Cristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y precisamente cuando este ángel fue usado por Dios para que el apóstol Juan conociera estas últimas cosas que iban a suceder en el mundo, las dio precisamente para que nosotros como iglesia conociéramos las cosas que van a suceder pronto. Y las escribió a las 7 iglesias que están en Asia Menor, en ese tiempo conocido, que hoy conocemos como Turquía. Le dicen el saludo: gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir. Está hablando de un eterno presente. Para Dios no existe el tiempo cronos como nosotros los hombres, un tiempo con medida. Segundos, milésimas de segundos, semanas, meses, años, siglos, milenios, sino que es un eterno presente. Para Él lo mismo es el pasado que el futuro, porque Él vive en un eterno presente. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios delante de su trono. Estos 7 espíritus de Dios no está hablando de una forma literal que Dios tiene 7 espíritus, porque Dios solamente tiene un espíritu. Está hablando precisamente de la omnipresencia de Dios, que Dios estaba presente en cada una de las iglesias a las cuales estaba dirigida este libro del Apocalipsis. Dios le dijo al apóstol Juan que le escribiera a las 7 iglesias que estaban en Asia. ¿Y cuáles eran esas 7 iglesias que estaban en Asia? Era nada menos que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esas iglesias tenían la aprobación de Dios, tenía el candelero de oro en su lugar. Precisamente una de las advertencias que el Señor Jesús por medio del ángel le dijo a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: haz las primeras obras, si no quitaré pronto tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y es precisamente la aprobación de Dios como iglesia. Dios le estaba advirtiendo al apóstol Juan que le escribiera a la iglesia de Éfeso que si no se arrepintieran y no hicieran las primeras obras, porque ya habían perdido su primer amor, Dios quitaría la aprobación de él como iglesia. La iglesia de Roma en el siglo IV, en el año 312 aproximadamente, cuando Constantino I unió la iglesia con el Estado, ya la iglesia de Roma, que los primeros 3 siglos era iglesia aprobada por Dios y tenía el candelero de oro, en ese momento su candelero fue quitado porque trajeron costumbres paganas, trajeron la Trinidad egipcia, Isis, Horus y Set, trajeron algunas costumbres como por ejemplo la transustanciación. En Egipto se acostumbraban a comer las personas vivas, y la transustanciación enseña de que cuando alguien come la hostia está literalmente comiendo la carne y la sangre de Cristo, prácticamente son caníbales. Y esa transustanciación la trajeron a la iglesia y la paganizaron. Trajeron la Navidad, trajeron el limbo, trajeron el purgatorio, trajeron la adoración a María, trajeron la infabilidad del Papa y muchas cosas que con el tiempo, el rosario, fueron traídas a la iglesia y la contaminaron, la paganizaron. Y todas esas fiestas paganas, como el 25 de diciembre, que es la fiesta de Nimrod, fueron introducidas dentro de la iglesia. Y la iglesia dejó de ser de Cristo. Dios quitó la aprobación. La iglesia de Éfeso volvió a su primer amor y el candelero de oro permaneció. Y cuando el apóstol Juan le escuchó decir: escribe a los 7 espíritus, el que era, el que va a venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, es decir, la presencia de Dios en cada una de estas iglesias del Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Cuando habla de los primogénitos de los muertos, no quiere decir que haya sido el primero en resucitar, porque ya Cristo mismo había resucitado a la hija de Jairo, había resucitado a Lázaro, había resucitado al hijo de la viuda.
Y también no solamente Cristo había resucitado gente. En el Antiguo Testamento vemos que Eliseo y Elías habían tenido la oportunidad también de resucitar a algunas personas. Pero lo que sucedió con esas personas cuando resucitaron es que simplemente recuperaron el cuerpo que ya habían dejado. Ese mismo cuerpo mortal que habían dejado, ese mismo cuerpo mortal volvieron a recuperar, de manera que ellos volvieron a morir. Pero en el caso de Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Nosotros tenemos una esperanza y es que en Cristo Jesús también vamos a resucitar. Vamos a hacer resucitar para nunca más volver a morir. Es decir, que el primogénito de los muertos, lo que está diciendo ahí es que fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca más iba a conocer la muerte. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. El Salmo 2, hay una promesa que el Padre le está diciendo al Hijo: pídeme y te haré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los regirá con vara de hierro y como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Y precisamente es porque va a tener un reino. Cristo, cuando vino la primera vez, que fue cuando nació en el pesebre y que los judíos no pudieron aceptar que el Mesías ya había estado con ellos, pues simplemente no lo pudieron aceptar. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías guerrero que lo sacara del imperio de Roma, de la esclavitud, del yugo que tenían como imperio sobre ellos. Pero lo vieron montado en un pollino, hijo de burro o burra. Entonces dijeron, no, ¿este qué va a hacer? Pero le estaba diciendo el soberano de los reyes de la tierra, porque él es el rey de reyes y señor de señores. Pero va a llegar el tiempo en su segunda venida, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo la nueva posición que tenemos ahora en Cristo Jesús. Antes no éramos llamado pueblo, pero cuando aceptamos a Cristo, recibiendo el llamado que Él nos hizo desde antes de la fundación del mundo, precisamente porque ya había un decreto desde antes de la fundación del mundo, que toda aquella persona que creyera en Cristo sería salva. Y al aceptar a Cristo, pues llegamos al cumplimiento de ese decreto que Dios había establecido. ¡Qué gran bendición! Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año en el lugar santísimo, y hay donde ese sumo sacerdote no se purificaba primero antes de entrar a ese lugar sagrado. Moría. De manera que si alguien entraba a sacar el féretro, también moría. Tenían que amarrar en la cintura con un lazo, de manera que cuando dejaran de sonar las campanas que tenían en sus pies, indicando que había muerto, pues simplemente lo alaban y evitaban la muerte para sacar ese féretro. Pero aquí ya nosotros tenemos entrada segura, precisamente porque en el momento en que Cristo entregó su espíritu, porque a Dios nadie lo puede matar. Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Precisamente, Cristo entregó su vida porque Él tenía potestad sobre la muerte. Era para mostrar que la muerte no tenía potestad sobre Él. La única manera de poder resucitar era muriendo. En cierta ocasión, eso fue en el siglo pasado, yo todavía era joven y bello, un metalero, de esos que vestían de negro, que hoy ya está pasado de moda, me dijo que la muerte era superior a Jesús, porque lo había vencido en la cruz. Y yo le pregunté: ¿y cómo podría Cristo resucitar si estaba vivo? Tenía que primero morir. Y lo que sucedió con la muerte fue precisamente el cumplimiento de Génesis 3:15, cuando el Dios Todopoderoso le dijo a Eva que de la simiente de la mujer se iba a levantar alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente.
Y esa es precisamente el calcañar que iba a ser picado era la muerte. Tenía que pasar por ahí, pero él más adelante iba a resucitar demostrando que tenía potestad sobre la muerte. Nosotros, por ser raza caída, pues no tenemos potestad sobre la muerte. La muerte tiene potestad sobre nosotros porque estamos separados de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, los cuales anduvimos en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún en esta condición de muerto, y un muerto ni siquiera sabe que está muerto. ¿Eh? Simplemente nos rescató de esa vida mortal. Estábamos separados de Dios y éramos por naturaleza hijos de ira. En este momento la ira de Dios está sobre el mundo. Simplemente aún todavía no se ha manifestado porque todavía estamos acá, la iglesia del Señor. Así que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y da una advertencia. He aquí que viene con las nubes y todo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando dice los que le traspasaron, fueron precisamente los que lo mataron. Algunos dicen que fueron los romanos, pero no. Fue el mismo pueblo de Israel cuando dijeron que la sangre de este justo se abre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En respuesta a lo que había dicho Pilato cuando se lavó las manos, yo soy libre de la sangre de este justo. Fueron los judíos los que mataron al Mesías, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando dice alfa y omega, en el alfabeto griego, la primera letra del alfabeto griego es el alfa y la última es la O, que es la omega. Si estuviéramos hablando en el alfabeto español, diría yo soy la A y la Z. Pero como estaba hablando del alfabeto griego, estaba diciendo yo soy la A y la O. El primero y el último, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Qué gran bendición tener un Dios todopoderoso, un Dios que se hizo hombre. Qué gran bendición. La única manera de nosotros alcanzar redención es que el justo muriera por los injustos, porque todos los hombres necesitamos un redentor. Si Cristo hubiera sido engendrado por José, también necesitaría un redentor. Pero gracias a Dios es el mismo Dios encarnado, el verbo de Dios que se hizo carne, según Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. Dios les bendiga, mis amados y mis amadas.